bienvenidos a la mañana de la 1. A aquellos que nos ven desde España y a aquellos que también nos ven a través del canal internacional. Bueno, es jueves 29 de noviembre y esta imagen que vamos a ver en directo, así dicen, bueno, pues me está enseñando aquí Marilo un cacharro que no veo muy bien de qué es, pero si se dan cuenta y se acercan, aquí tenemos un aparatito que nos marca la temperatura y tenemos el menos 2,1 grado. ¿Lo están viendo con detalle? Bueno, pues eso es desde la estación de meteorología del Espinar en Segovia, donde ya ven que el frío continúa siendo el protagonista. Han pasado la noche, imagínense, si están ahora bajo cero también, pues lo han pasado bajo cero y de hecho ahí tenemos la temperatura que han visto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos despidiendo precisamente el mes, poquito a poco. Ya se dan cuenta que lo hacemos entre frío y la nieve, que también están viendo en directo, que lleva toda la semana apareciendo cada vez en más lugares. Por ejemplo, les digo, ya hay nieve en Galicia, hay nieve en Asturias, también en Cantabria, en Castilla y León. Mira los caballitos ahí, pobreticos míos, ¿eh? Tendrán ellos su termostato en plena forma para aguantar. También hay nieve todavía en Aragón o en Navarra, en fin, que se nos va a quedar pues esa imagen tan bonita de un paisaje blanco que todo lo cubre de nieve, incluso los tronquitos, en fin. Un paisaje bonito, frío, evocador, pero es lo que ya viene, ¿vale? Bueno, también trae su parte negativa. Ya nos hemos regodeado un poquito con la imagen agradable, pero la parte negativa es que ayer pues más de 200 escolares se quedaron sin clase en Lugo, no sé si para ellos fue un disgusto, y muchas carreteras, eso sí, quedaron cortadas entre Asturias, Castilla y León, Aragón. De todo esto les estaremos informando a lo largo de la mañana, por si tienen que salir de viaje, para que sepan cómo están sus familiares también, si están viviendo por esas zonas. Bueno, las estaciones de nieve, pues, ¿qué están haciendo? Frotándose las manos, evidentemente, para calentárselas, por una parte, pero también pensando en la temporada de esquí, que con estas nevadas va a comenzar muy pronto. O sea que media España está en alerta, los termómetros han caído bajo cero y parece que esta situación se va a mantener durante toda la semana. Ya están ahí quitando nieve. Esa es la situación que sacas la tarjeta de crédito para quitar el hielo del cristal del coche. Raspando. Eso es. Luego la tarjeta sigue funcionando. No da dinero, pero sigue funcionando para quitar el hielo. Quitando, bueno, preparando a ver cómo se ponen las cadenas en las ruedas. Esa es otra. Esa es una... Bueno, hay que inventar algo. Habría que hacer un programa especial solamente de cómo se ponen. Lo haremos. Bueno. No haremos un especial, pero vamos dando recomendaciones. Eso. Bueno, 10, 18, 9, 18. Empezamos con la actualidad. Sobre el caso Madrid Arena ha habido una sorpresa. Hoy tenía que ir a la comisión de investigación el hijo del doctor que había atendido esa noche a los chavales adolescentes que estaban al cargo y no ha aparecido a la comisión, no ha ido a declarar. No, así que se ha producido un receso. A las 10:30 ya comparecerá el siguiente, el director de Emergencias Madrid. Vamos con Silvia. Eso ha sido una sorpresa. No sé si es legal o no lo es, el no aparecer ahí. Buenos días, Mariló, Inés. Sí, sí lo es. Como decíais, a las 9 en punto comenzaba la segunda sesión de esta comisión de investigación por el caso Madrid Arena. Y decimos que comenzaba entre comillas, ya que una de las comparecencias más esperadas y sin duda uno de los testimonios más importantes de la jornada de hoy, pues no se va a producir. Es la del doctor Carlos Viñals, uno de los médicos que formaba parte de ese equipo que participó junto con su padre, el doctor Simón Viñals, que declaró el pasado martes en la primera sesión de esta comisión. Sí que es legal que él pues no haya aparecido, ya que la comparecencia es voluntaria. Desde el ayuntamiento nos confirman que el doctor Viñals en ningún momento confirmó ni su presencia ni su ausencia en esta comisión. Por lo tanto, pues bueno, decepción, ya que hay muchos puntos por aclarar en esta jornada y no se van a poder producir en todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario de emergencias que se desarrolló esa noche, y vamos a tener ya que esperar, pues bueno, pocos minutos a las 10:30 para que prosiga esta segunda jornada de comisión. De acuerdo, bueno, estaremos pendientes de lo que va diciendo, pero hacemos un resumen. Por ejemplo, Simón Viñals, el padre de Carlos Viñals, quien no ha ido hoy a la comisión a declarar, ¿qué dijo exactamente de lo que pasó aquella noche, incluso cuando llegó el SAMUR? Que, por cierto, no sé si el SAMUR también va a ir hoy a la comisión o los próximos días. Bueno, en primer lugar hay que decir que Simón Viñals defendió el trabajo de su equipo. Hay que recordar que él dirigía un equipo médico formado por 2 doctores, él mismo y su hijo. ¿Por qué su hijo? No suele trabajar con él, pero los 3 médicos con los que colabora estaban de puente en aquellos días. Recordemos que era 1 de diciembre y no pudieron acudir pues a este evento. Por lo tanto, pidió la ayuda voluntaria de su hijo y por la que recalcó en la comisión que su hijo, Carlos Viñals, recordemos, la persona que no ha comparecido hoy, no cobró absolutamente nada.
defendió que el trabajo del equipo médico, formado, como decimos, por los dos médicos, los dos miembros de la familia Viñals, también 2 auxiliares y 2 ambulancias, se realizó de forma correcta. El protocolo, la utilización de los efectivos sanitarios. Hay ciertas contradicciones, Mariló, con lo que dice el doctor Viñals y con lo que dice el informe que el SAMUR efectuó después de aquella noche, y que se esperaba que pudiera arrojar luz pues el testimonio del hijo Viñals hoy, cosa que no se va a poder producir. Bueno, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer sobre este caso. Entonces, Silvia, vamos viendo a ver qué se está diciendo a lo largo de la mañana, porque luego en el debate del Mirar vamos a llevar este tema otra vez con el dato ya del cómputo total de las entradas que ayer se estuvieron contando dentro de las cajas. Por supuesto, se superó el aforo según este conteo. Y no están todas contadas, falta todavía más. Se superó más que se duplicó, en un 58% más ese aforo, porque el cómputo total ya sabemos que es de 16.791 entradas. Y aquí insisten mucho, Marilo, los abogados de las familias de las víctimas, en que este dato se tiene en cuenta sin las entradas VIP, sin las pulseras o las invitaciones. El aforo máximo permitido era de 10.600 personas. El gerente de Diviértete, la empresa organizadora del evento, declaró ante el juez haber vendido 9.650, pero las 8 urnas que la policía localizó contienen casi 17.000 entradas, una cifra muy superior a lo permitido, que además no tiene en cuenta ni las pulseras, ni la gente de la lista VIP, ni las invitaciones de los DJs, más la gente que ha podido entrar fuera. Es decir, estamos en lo que hablamos el otro día, más de 20.000 personas. El juez ha autorizado la visita al Madrid Arena a los abogados de las familias de las 4 jóvenes que murieron aplastadas en su interior. Quieren ver personalmente el lugar de la tragedia, conocer sus dimensiones. Por su parte, la alcaldesa Ana Botella ha asegurado que el edificio es seguro, pero que no se respetaron las normas, y ha añadido: sin dejar de lado la responsabilidad que nos pudiera corresponder por haber confiado en los organizadores de ese evento, tenga muy claro que ese comportamiento no quedará impune. La oposición quiere saber si ha habido trato de favor y exige depurar las responsabilidades políticas. Eso no exime al ayuntamiento de tener una responsabilidad civil subsidiaria, y veremos si no algo más, como la puede ser lo que se denomina culpa invigilando. Hoy declararán ante la Comisión de Investigación Municipal 5 nuevos comparecientes. El primero, Carlos Viñals, hijo del responsable médico de la fiesta que formó parte del equipo sanitario. Bueno, pues a lo largo de la mañana se van actualizando los datos. No está de más recordarlos, repetirlos. Son muchas las versiones que se están dando y a veces contradictorias, incluso también que delatan que delante del juez pues se acusa de no haber dicho la verdad a Miguel Ángel Flores. Luego en el Mirar lo vemos con detalle. Bueno, vamos a pilas, a Sevilla, con el asunto de los bebés que aparecieron congelados. Sí, importante, porque hoy continúan los registros en esas propiedades de la mujer detenida, y hoy el juez debe decidir sobre la custodia del hijo que espera la mujer, que hay que recordar que en prisión, pero está embarazada de 8 meses. Bueno, pues hablamos con Beatriz. Beatriz, sigue en las investigaciones. Por cierto, el marido de la detenida sí que dijo ayer, ¿no?, que estaba destrozado. Algo ha dicho, algo ha hablado. Así fue. Ayer fueron esas comparecencias ante el juez para determinar a quién recibirá la custodia de ese niño que espera la mujer, que está embarazada de 8 meses. Al llegar allí a las comparecencias, el marido solo dijo que estaba destrozado. También sabemos, porque hemos hablado con el abogado de la presunta parricida, que ella va a solicitar la custodia en exclusiva, no quiere compartirla con el marido, y si en su defecto no se le diera a ella, que se le dé a un hermano. Y así como tú dices, pues ella llegó en una ambulancia ayer a comparecer ante el juez. Él llegó también escoltado, y a la entrada de estos juzgados le estaban esperando varios vecinos que le increparon con palabras pues como asesina. Claro, en esto, Rocío, pues sí que tenemos muchas preguntas, Beatriz, perdona, tenemos muchas preguntas que hacernos. Es decir, vamos a recordar datos que son macabros, no sé si incluso tendríamos que meternos en detalle, pero son datos. La autopsia ha declarado que el cadáver congelado del primer bebé fue metido en el congelador con vida. Falta hacer la misma pregunta sobre lo que ocurrió con el segundo. Exacto, sabemos que en esta casa aquí donde nos encontramos, ese primer bebé que fue encontrado hace 3 semanas estuvo en el congelador de una nevera convencional durante 1 año y medio. La autopsia ha determinado que el bebé nació con vida. Lo que no se sabe todavía es si fue introducido en el congelador con vida. El segundo bebé, que fue encontrado este martes,
presentaba más o menos los mismos indicios, estaba envuelto en plástico, pero fue encontrado en una nevera, en un arcón. En ambos casos fue el marido el que llamó a las autoridades, a la policía, y queda por determinar esa segunda autopsia del bebé porque ella, Sara, mantiene que no recuerda nada de este segundo embarazo. La autopsia tendrá que determinar si los dos bebés están relacionados, si fueran hermanos, si tienen algún tipo de parentesco y si el segundo bebé también sería hijo de Sara, que como decimos está embarazada. Ha mantenido ese embarazo totalmente en secreto. Ha sido en la prisión de Alcalá de Guadaira donde se le realizó un registro, unos exámenes médicos donde se ha determinado que está embarazada. Ella se encuentra allí en prisión preventiva acusada de un delito de homicidio que podría pasar a ser 2 delitos de homicidio si se confirma que el segundo bebé encontrado aquí en esta ya determinada como Casa de los Horrores, si se determina que ese también es hijo suyo, ese segundo bebé. Que se descarta que fueran mellizos. Se descarta que fueran mellizos porque parece que el segundo bebé en realidad fue dado a luz hace 3 años. O sea, el segundo bebé que se han encontrado en esta casa sería bastante más antiguo que el primer bebé, con lo cual sería de embarazos distintos y se empieza a descartar esa hipótesis primera que se especuló que los 2 bebés pudieran ser mellizos. Claro, se sigue de todas formas investigando no solamente en esa casa, en la casita que estuvimos viendo ayer, sino en otras dependencias, ¿no? Propiedad de la familia, porque ahora, claro, una de las críticas que surgió fue cómo es posible que no hubieran encontrado en ese arcón al bebé que fue hallado en estas últimas horas, Beatriz. Así es, Mariló. A lo largo de la mañana se van a realizar registros en 2 fincas, propiedad de la familia de la presunta parricida. Sabemos que ya han salido efectivos del Cuerpo de Buzos de la Guardia Civil porque en esas fincas hay pozos y se quiere descartar la posibilidad de hallar más cadáveres. También miembros de la unidad canina de la Guardia Civil y también de la Policía Local se está realizando un exhaustivo peinado de la zona para encontrar evidencias y también, como decimos, descartar que aparezcan nuevos cadáveres de bebés. Claro. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias. Una información muy clara, muy completa la has dado. Muchas gracias. Pues seguiremos hablando con ella a lo largo de la mañana también. Y de otras cosas, que nos llegan imágenes a nivel internacional. En Italia ha habido un tornado y además con resultado trágico. Así es, estamos hablando de 20 heridos, un hombre que continúa desaparecido en el sur de Italia, en la ciudad de Taranto, donde se registró ese tornado con vientos superiores a los 130 kilómetros por hora. El hombre desaparecido es el trabajador de una planta siderúrgica, estaba cargando en una grúa material de barco cuando con esas fuertes rachas de viento fue arrastrada la máquina junto al hombre al mar. Han encontrado los buzos la máquina a 20 metros de profundidad, pero de momento ni rastro del trabajador. Bueno, en Saber Vivir, el 902 40 40 26 es nuestro teléfono para que puedan hablar en directo con nuestros especialistas. Hoy vamos a hablar del reuma. Vamos a preguntar realmente qué es el reuma, si existe o no existe, qué tipo de enfermedad sería y dónde nos afecta y cómo nos afecta. Como en principio sabemos que el reuma nos produce dolor, lo que buscamos es un alivio. Les vamos a ofrecer un nuevo parche que te calma durante 8 horas. El fundamento de los parches térmicos es una reacción que se produce entre sus ingredientes, que es el hierro, que se oxida naturalmente con el oxígeno del aire. Y para acelerar esa reacción hemos añadido carbón, agua y sal, alcanzando así una temperatura de 40 grados durante 8 horas. 8 horitas, con alivio. Bueno, luego vamos a ver con los doctores. El rey ya sabemos que va a continuar en el Hospital Quirón San José de Madrid, ingresado haciendo rehabilitación, que era por prudencia, además que decía el doctor Villamor. Casi raptado, ¿eh? Y ha recibido la visita del príncipe, que por cierto se fue a México y antes de ir a México ha ido a ver a su majestad. Pues sí, fue alrededor de las 9 menos cuarto cuando veíamos llegar al príncipe, a don Felipe, y él mismo nos decía que iba a cenar con su padre antes de realizar ese viaje. Vamos a escuchar lo que él mismo nos decía, porque está siendo ya habitual que todos los miembros de la familia real que acuden a visitar al monarca no tengan ningún reparo en hablar con los medios y además que agradecen con el frío que están pasando que se interesen por el estado de su majestad el rey. Vamos a escucharle. Con el rey antes de salir hacia México para la toma de posesión del presidente Peña Nieto y nada, creo que a ver cuando ya nos dicen que sale el rey, pero vamos, que está con ganas de salir. Claro, con ganas de salir. También recibió la visita, ¿no? de su majestad la reina. Su esposa, exacto, su majestad la reina doña Sofía y de su hija, de la infanta Elena. Esto fue ya por la mañana, fueron las primeras visitas una vez que se confirmaba que iba a estar varios días todavía en el hospital para recibir esas sesiones. Las palabras de la reina, vamos a escucharlas. A ver.
Hola. Hola. ¿Cómo ha encontrado al rey? Como ayer, como anteayer, muy bien. Está con un plan de rehabilitación y quiere quedarse un poco más para estar más tranquilo. Y mañana va a tener también, sí, más... Es mejor que se quede quieto y hacerlo bien. Y lo único que quiero decirles es que estoy realmente muy agradecida que estén aquí, teniendo que pasar frío y hacer su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Porque hace mucho frío y estar quietecito, por lo menos está entretenido, ¿no? Que va sacando todos los totales. Sí. Bueno, y Jesulín de Ubrique, es otra vez noticia, oye. Así es, porque ayer recibió un nuevo premio, fue la Encina de Plata, y mientras recogía ese homenaje no tuvo ningún reparo en hablar de esa vida familiar que mantiene ahora. Lo vemos en esa localidad pacense de Santa Marta de los Barros. Ha insistido en que no va a volver a los ruedos, que ahora está centrado en su familia. Y vamos a escuchar una de sus mejores frases. Hoy vamos a descubrir esa faceta más familiar de Jesulín. Ahí ya me toca a mí, muchas veces cuando veo a mi hijo, digo, tú tienes que ser como papá, figura. Lo que pasa es bueno, que cada persona es un mundo, pero si yo volviera a nacer, que no le quepa la duda a nadie, que querer ser torero, por supuesto. Figura. Figura, como tu padre. Exactamente. Lo es. En eso no hay duda. Bueno, vamos con otra imagen que yo creo que es mucho mejor que comentes tú misma, Mariló, porque eres la protagonista. Ayer lo dijisteis aquí en directo, fuisteis al rastrillo y además que recibiste ese delantal. Cuéntanoslo tú, el homenaje que te hicieron. Pues ya saben que está celebrando el rastrillo durante todos estos días y saben que además todo el dinerito que van recaudando por la venta de los artículos que hay en los puestos de tanto de muebles, bisutería, libros, etcétera, etcétera, pues ese dinerito lo invierten y lo destinan a comprar un hogar donde atender a los chicos y a los críos más desfavorecidos, independientemente de la edad que tengan, porque por lo visto ya cada vez son más mayores los chavales que tienen que ser atendidos. Y entonces la Venta del Toro es uno de los bares, por decirlo de alguna forma, restaurantes, donde invitan a comer y mientras estás comiendo pues hay actuaciones musicales de cantantes que lo hacen de forma gratuita. Y allí nos fuimos nosotros, estaba Luis, estaba Rafa Cadenas, Almudena, Carmele, Carmen, y me hicieron la imposición de lo que llaman ellos el delantal de honor de la Venta del Toro, que es todo un orgullo, claro que sí. Me lo he traído y luego en la cocina. Era lo que te iba a decir, se te lo pondrá Sergio, ¿no? Un poquito. Me lo pondría en la cocina, claro. Fueron pues encantadoras, son señoras que normalmente, pues claro, no hacen lo que hacen en esa Venta del Toro, que es servir y atender a la gente. Pues muy bien, ¿no? Podemos seguir yendo, además hay que recordarlo, ¿no? ¿Hasta qué día, sabes? No me acuerdo, todavía quedan días, semanas, todavía porque en días. diciembre sabemos que continúa. Sí. Bueno, otra imagen, Mariló. ¿Quién dice que hay edad para hacer ciertas cosas? No debe haber nunca un límite. Nunca. La edad está aquí, siempre insistimos en eso. Lo vamos a comprobar. Un videoclip que han grabado unos ancianos que están en una residencia de Pamplona. Un videoclip además ochentero, punky. Y además han ganado con él el primer premio de un concurso, 3.000 euros, que van a destinar a más actividades lúdicas para los mayores. Vamos a escucharles, por favor. Bueno, a verles. Bailando. Son trabajadores también. ¿Pero que es una residencia? Es una residencia de ancianos, vemos... Oye, te digo en serio, ahí hay ancianos que rozan los 90 años, ¿quién lo diría? Con esa juventud. Hay trabajadores, se lo han pasado pipa y oye, esto qué necesario es, ¿verdad? Ay, sí. Romper el día a día y decir que yo también me lo puedo pasar así de bien, que no tengo vergüenza. Mira otro con el pelo en pecho, ala. Mira, por favor. Mira la cresta de ella. Míralo. Enhorabuena, de verdad, y un beso a todos ellos porque hay que ver que se va, que con el ejemplo. Se rompe el falso mito, el mito de que las residencias de ancianos son tristes. Exacto, eso tendría que hacer todas las residencias. No. Fuera mitos. Esas cositas, que me traigas esas cosas me gusta mucho. Venga, pues luego a las 11:30 y son de Pamplona y Navarra mejor. Hombre, de la tierra. Hay que tirar a la tierra. ¿Has visto? Esto sí que no tienen reuma, majo. No, pero absolutamente nada de reuma. Oye, y si tienen reuma, están muy bien tratados y el ejercicio les viene de maravilla y no les duele absolutamente nada. Dolor reumático en otoño, porque todavía estamos en otoño, a pesar del frío. Hijo, sí, parece mentira. ¿No? ¿Por qué duelen más las articulaciones ahora, con el frío? ¿Qué plantas medicinales son más útiles para calmar el dolor? ¿Es mejor el calor seco o el calor húmedo? ¿Y en qué consiste el ejercicio de la fregona? ¿Tú sabes el ejercicio? La fregoneta. De la fregona, no. No. Me dijiste ayer que no tiene que ver nada con la fregona, ¿no? No tiene nada que ver
con tirarse de rodillas a fregar, no tiene nada que ver con eso. Vale. Es otra historieta que luego Cristina nos va a decir. Bueno, 902 40 40 26, nuestro teléfono, Vale, para que traemos veas. además a una paciente que tiene artrosis para que vean con ella cómo se hacen los ejercicios que pueden hacer en casa las personas que tengan ese dolorcito. Bueno, como una de las preguntas es por qué duelen las articulaciones cuando llega este tiempo, pues vamos a recordarles las temperaturas mínimas que hoy se han marcado en algunos puntos de España. Si ven la columna de la izquierda van leyendo. En Navarredonda, por ejemplo, que es de Madrid, menos 8 grados. En otra zona de Madrid, en San Mamés, también menos 8, como un menos 7 en Aceveda, en la capital de España. Por ejemplo, 6 grados bajo cero en Peguerinos de Águila, en Valverde de los Arroyos de Guadalajara y en Navacerrada de Madrid. Sí. Ahí estamos en las pequeñas localidades, que son un poquito donde más estamos podemos sufrir el frío. Claro, estamos hablando de poblaciones serranas de Madrid, Ávila y Guadalajara, ¿no? Y que son realmente un frío intenso en estos momentos con la bajada de temperaturas. Y el frío lo que está haciendo es que personas con reuma, el paciente reumático pueda tener más dolor, pueda tener más molestias. En general todos tenemos más frío, ¿no? E intentamos, ¿estás de acuerdo conmigo, Marilo?, es el conseguir calentar nuestro cuerpo, ¿no? Que se tiene que mantener a 37 grados más o menos, que es la temperatura corporal. Somos homeotermos, es decir, tenemos que mantener esa temperatura. La mantenemos de diferentes formas, abrigándote con la bufanda, que muchas veces es lo que recomiendas. El abrigo, otras prendas, ¿no? El brasero, que nos gusta mucho, en Andalucía sobre todo, que somos muy de mesa camilla y de hacer la firmica, las estufas también, el butano. De gas, ¿no? Claro. Y claro, estamos hablando de utensilios que se utilizan muchísimo en España, pero que tenemos un problema, tenemos un riesgo. Tenemos el riesgo de que no exista una buena combustión y por lo tanto se eleve lo que es el monóxido de carbono. Y a mí me gustaría explicaros qué es esto del monóxido de carbono. Ya os digo que cuando una combustión no se produce bien, se produce este gas que tiene una característica. La característica de este gas es que no huele, es decir, nosotros no podemos percibirlo, tampoco tiene sabor y además es incoloro, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona fallece por inhalar monóxido de carbono, a este tipo de muerte se le denomina como la muerte, digamos, dulce. No te das cuenta porque te quedas No te das dormido, cuenta ¿no? absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando estamos inhalando monóxido de carbono? Pues vamos a explicarlo de la forma más sencilla posible. Estamos hablando, primero tenemos que hablar de nuestros pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. Es decir, aquí en el pulmón el glóbulo rojo, la hemoglobina, se carga de oxígeno absolutamente necesario para que todo nuestro organismo, para que todos los órganos funcionen perfectamente, el corazón y sobre todo el cerebro. Pues bien, el monóxido de carbono se fija mucho más fácilmente al glóbulo rojo y a la hemoglobina que el oxígeno, por lo tanto lo desplaza. Y lo que está ocurriendo es que el monóxido de carbono a través de las arterias llega absolutamente a todos los órganos, también llega al cerebro y lo que hace en el cerebro es que lo termina anestesiando, es decir, poquito a poco la persona va perdiendo conocimiento, tiene primero dolor de cabeza, pérdida de conocimiento, pero todo esto de forma muy dulce. ¿No te das cuenta? Y generalmente esto ocurre además por la noche, durante la combustión de la noche, ¿no? Y entonces al no darte cuenta terminas envenenándote por ese monóxido de carbono y terminas falleciendo. Mira, ¿no? hemos traído aquí unas copitas de coñac, de anís, de vino, de cerveza, porque queríamos visualizar de alguna forma que hay muchas personas que toman alcohol creyendo que con eso van a alcanzar temperatura y que se les va a quitar el frío. Esto es otro un error totalmente. Este es otro error, además un error muy grave, ¿no? Ese concepto de que cuando consumo alcohol noto una cosita en el estómago como si me produjera calor, ¿no? Es mentira. O sea, es decir, si sientes una cosa en el estómago, sobre todo si tienes una gastritis o tienes una úlcera, notas ahí como ardor, ¿no? Pero no es un ardor de que tu temperatura corporal esté subiendo, todo lo contrario, porque lo que hace el alcohol es vasodilatar nuestras arterias, ¿no? Y esa vasodilatación lo que hace precisamente es que tú pierdas temperatura corporal y por lo tanto el riesgo es mucho mayor de deshidratación y por supuesto de tener serios problemas. Lo suyo es tomarte algo calentito y luego ya te tomas pues el vinito que recomendáis, que es salud. Un consomé, por ejemplo, Ana, me imagino yo que es que además eso sí que te calienta todo el cuerpo, te estabiliza y te recupera, ¿no?, ante estas temperaturas tan gélidas. Exactamente, es decir, a mí me han preparado aquí un consomé
muy calentito, que como tú bien dices, ¿no?, nos va a calentar por dentro cuando tenemos frío y además nos va a dar mucha hidratación. Sabemos que tenemos que beber en torno a 2 litros de líquido al día, que no siempre tiene que ser agua. Si bebemos caldos o bebemos infusiones, bueno, pues nos van a hidratar y encima nos va a templar y no va a tener el efecto secundario que tiene el alcohol, que como bien decía Luis, al principio nos templa, pero luego todo lo contrario, al producir vasodilatación. Y otro alimento que no quiero hoy que se pase sin hablar de él, vamos a hablar de las bayas. Cuando hablo de bayas, siempre se nos viene a la cabeza los arándanos. Y realmente es verdad que los arándanos ahora es época de arándanos porque, bueno, el bosque en otoño está lleno de frutos muy sabrosos y además el bosque en otoño a mí personalmente es, bueno, una estampa que me encanta porque en invierno hace mucho frío y está todo nevado, pero en otoño está muy bonito ese bosque. Pero no solo tenemos los arándanos, sino que tenemos otras bayas de las cuales a lo mejor hablamos menos, pero no por eso son menos beneficiosas, que son estas de aquí, las grosellas. Fijaros, bueno, estamos viendo en la pantalla el bosque, como os digo, tan bonito en otoño, y aquí tenemos las grosellas. Las grosellas son muy ricas en vitamina C y la vitamina C sabemos que es uno de los más potentes antioxidantes que tenemos, pero es que además hoy las tengo aquí al hablar en Saber Vivir de los procesos reumáticos porque las grosellas tienen, aparte de que tienen componentes antiinflamatorios, son muy ricas en GLA. ¿Y el GLA qué es? Es un ácido graso, el gamma-linolénico, que tiene propiedades antiinflamatorias. Fijaros, esta barqueta que tengo aquí es poco más de 100 gramos, tan solo nos aportan 50 kilocalorías y es una buena forma de hacer una media mañana o una merienda. Así que ya sabéis, a comer grosellas. Mira, esas recomendaciones que nos da la doctora Bellón a diario o las que comenta el doctor Gutiérrez todos los días aquí en Saber Vivir, bueno, son recomendaciones en concreto de hace ya casi 15 años que lleva el programa. De hecho, Saber Vivir es el programa de salud por antonomasia, no en la televisión española, sino en las televisiones de toda España. Por aquí están pasando los mejores especialistas que hay en España y en Europa. Y eso es a diario. De hecho, lo avalan los más de 60 premios que ha recibido el programa a lo largo de todo este tiempo y que son entidades importantísimas, ¿no? Es decir, que son personas que son jurados muy competentes, que es catedráticos, especialistas, que son los que están valorando, ¿no?, lo que se comunica aquí cada día, ¿eh? Y resulta que nos hemos... quiero que vean esta revista, El Monocle, es una revista británica que, visto así, dicen, bueno, pues me va a tener que decir marido de qué va. Es una de las revistas más prestigiosas del Reino Unido, que selecciona muy bien los temas que cuenta en su interior. Y entre esa selección de temas quiero que se fijen en este pequeño detalle, que voy a abrir ahora la revista por aquí. Es una revista además con una factura importantísima porque tiene un número de hojas elevado. Y quiero que vean esta página, con detalle la fotografía de arriba. ¿Quiénes son? ¿Están viendo ustedes? Ahí reconocen a la doctora Bellón, al doctor Gutiérrez, que están en la mesa de Saber Vivir, y un texto que así, Luis y Ana, me tenéis que decir exactamente cuándo os llamaron, qué os preguntaron y qué os dijeron. Sí, fue una entrevista que nos realizaron aquí en el plató de la casa, en el plató de Saber Vivir, y querían saber cuál era la función de los médicos, de un nutricionista, de un médico de familia en un programa de salud, cuál era nuestro trabajo, cuál era nuestra función, y que se lo explicáramos dentro del programa y cómo hacíamos el programa. Doctora Bellón. Hizo mucha ilusión porque el que reconozcan nuestra labor, bueno, pues más allá de las fronteras españolas, pues la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión. Y el periodista lo que nos preguntaba sobre todo es ¿qué te aporta este trabajo aparte de tu consulta, ¿no? Y la verdad es que mi respuesta fue pues muy clara, es decir, yo en la consulta tengo 15 pacientes y puedo estar repitiendo 15 veces el mismo mensaje, pero claro, mi mensaje llega a un mensaje por paciente. En cambio aquí lo bueno que tiene la tele es que tú dices una vez el mensaje y le llega a miles de personas, y eso la verdad es que tiene una efectividad enorme, ¿no? Y la verdad es que bueno, me gustó mucho. Pues está muy bien, enhorabuena, porque claro, esto también se transmite a través del canal internacional y eso se benefician más miles de personas de las que podemos contabilizar en las audiencias que se computan en una comparativa con muchos médicos de otros países y de otras televisiones. Vale. Bueno, vamos con el asunto del reuma. Recordamos las preguntas que les hacía antes. ¿Qué es el reuma? ¿Existe el reuma? ¿Realmente le llamamos bien y correctamente al reuma lo que sentimos cuando llega el invierno y nos duelen los huesos? Y ojo al parche, nunca mejor dicho, ojo al parche, que en 8 horas se nos quita el dolor. ¿Cuántas veces ha oído hablar del reuma?
Pues el reuma como tal no existe. La realidad es que hay más de 200 enfermedades reumáticas distintas. Son aquellas enfermedades del aparato locomotor que nos van a afectar a los músculos, a los huesos y a las articulaciones. Se caracterizan por dos síntomas principales, que son los que van a traer al paciente a nuestra consulta, que son el dolor y la rigidez. Se calcula que el 22% de los mayores de 20 años tiene alguna dolencia reumatológica. Es más, estas enfermedades provocan la mitad de las bajas laborales y el dolor de espalda es una de las principales causas de visita al médico. Siempre lo que vamos a tener que realizar es una historia clínica y una exploración física. En la historia vamos a preguntar, vamos a centrarnos sobre determinados síntomas que van a ser en reumatología el dolor, la debilidad, la rigidez y la tumefacción, es decir, la inflamación. Para llegar al diagnóstico se prescriben otros exámenes, como análisis de sangre y pruebas de imagen, como radiografías y escáneres. También las resonancias magnéticas son eficaces para descubrir la causa del dolor. Tengo espondilitis anquilosante, que es una reuma de la espalda. Tomo medicamentos, lógicamente, y ahora pues en esta época es peor y uso la manta eléctrica. Siempre te mandan un poquito de calor cuando te haces una cosa de estas o algo. ¿Y usted, por ejemplo, en casa cómo se aplica calor? Con una manta eléctrica. ¿Y es eficaz cuando le duele? Sí, es eficaz. ¿Saben qué es esto? Es un parche térmico. Promete proporcionar 8 horas de calor a una temperatura constante. ¿Y para qué sirve? Pues para aliviar el dolor muscular y articular. El fundamento de los parches térmicos es una reacción que se produce entre sus ingredientes, que es el hierro, que se oxida naturalmente con el oxígeno del aire. Y para acelerar esa reacción hemos añadido carbón, agua y sal, alcanzando así una temperatura de 40 grados durante 8 horas. Los parches se calientan media hora después de abrir el envase. Son de un único uso y es conveniente ponerlos encima de una capa de ropa para poder beneficiarse de la terapia térmica. El calor es eficaz para aliviar el dolor por 3 mecanismos fundamentales. Uno, aumenta el flujo sanguíneo en la zona en la que se aplica. Otro es el que relaja los músculos. Y el tercero es que interfiere en la señal del dolor que se va desde las terminaciones nerviosas hasta el sistema nervioso central. Es como llevarse la manta eléctrica puesta, un remedio para aliviar el dolor, especialmente en estos días tan fríos. Mire, les voy a presentar a la doctora Sonia Muñoz Gil, que es reumatóloga, trabaja ya en el Hospital de Manises de Valencia y ha venido a Saber Vivir para contarnos pues, qué es el reuma con detalle, por qué lo padecemos y cómo aliviarlo, que es lo más importante. Estábamos viendo en el reportaje, creo que es el parche similar, ¿no? Lo que estábamos viendo en el reportaje. Hay una especie de óvalos aquí metidos entre una especie de 2 gasas. ¿Qué contiene y por qué aguanta 8 horas seguido eso? Eso es para aplicar el calor. Normalmente aplicamos una cremita y se aplica con este parche para dar calor en una zona local. Podemos aplicar el calor también con otros, por ejemplo, coger un trapito de casa y ponerle la plancha de planchar. Vamos a hacer una cosa, eso es. Este es el parche que te lo pones, te lo pegas y te olvidas y estás 8 horas sintiendo calorcito. Otra fuente de calor, que sería una crema, por ejemplo. ¿Qué tipo de cremas? ¿Y cómo te lo tendrías que dar para que pues te normalmente calor? hay cremas, por ejemplo, que son de capsaicina también, que se aplica con muy poquita cantidad y se tiene que restregar bien, a veces con un palillo de los oídos. Se puede aplicar para no tocar tampoco los ojos, porque podría dañarlo, y dura varias horas en la piel. Pero... Es que hay varias formas, si me permitís, hay varias formas de calmar el dolor, porque estamos aquí hablando de calmar el dolor. Una cosa son las cremas antiinflamatorias o las cremas que quitan el dolor por sí, como es la capsaicina. La crema de capsaicina es que anestesia, realmente, ¿no? Por su comentario. Y luego tenemos el árnica. Esta es otra, el árnica es una planta medicinal conocida desde hace muchísimos años. De ahí viene lo de dame árnica, el famoso árnica, es que a los gladiadores, a los romanos les daban árnica para curar sus heridas y para quitar el dolor de las heridas, y por eso la árnica se sigue utilizando. Claro, entonces, luego, ¿qué contractura o qué dolor tienes que tener para darte frío o calor? Claro, esa es otra cuestión. El frío es recomendable cuando existe una inflamación de la articulación, cuando la articulación la vemos roja, caliente, hinchada y que duele. Y normalmente el calor es mejor para dolores musculares o para dolores causados por una sobrecarga, por ejemplo en la artrosis. Ahí sería mejor aplicar calor local. Y entonces aquí tenemos el apaño de toda la vida, de coger los guisánticos congelados de casa y aplicarte frío, pero luego en la farmacia tienes unas cosas un poquito más decorosas que no cuestan mucho dinero y que las metes en el congelador y te alivian. Lo de la toallica y el secador lo recomiendo
recomienda usted para dar, por ejemplo, calor seco? Si no disponemos de otros medios, sí, podemos planchar algún trapo o alguna toalla y aplicárnoslo, si no disponemos de alguna manta eléctrica. He explicado la diferencia entre calor-frío para las partes del cuerpo diferente para actuación. Bueno, Magdalena, buenos días. Hola, buenos días. Llama desde Deni, hace frío hoy, ¿eh? Sí, aquí sí. ¿Tiene reuma usted o qué? Tengo una artritis reumatoide degenerativa. Ay, ¿le duele mucho? Sí. Sufre todos los días, ¿le duele y aparte permanentemente? todos los días. ¿Y qué hace para aliviarse? Nada, tomar medicación. Ah, amiga. ¿Y qué le quería preguntar a Dudo? Cortisona, sobre todo. Pues mucha leña eso, ¿eh? Es mucha leña, con prescripción médica, entiendo. Me estoy medicando, bueno, me ponen un gotero al mes, porque no sé cómo se llama la medicación. Sí, el doctor Gutiérrez parece que la pasó a consulta a usted. Y la reumatóloga, ¿no? Claro, es que dentro de las enfermedades reumáticas hay muchos tipos de enfermedades reumáticas. Ya está hablando de una enfermedad reumática muy concreta que es un reumatismo degenerativo. Sí. Es una enfermedad que inflama las articulaciones de forma crónica, entonces además de darle medicación para los síntomas, para el dolor y para quitarle la inflamación, hay que poner un tratamiento también de fondo para artritis reumatoide, para intentar dejar dormida la enfermedad y que no necesite esos analgésicos de forma reiterada. La cortisona que ha dicho nuestra paciente es para, en un momento puntual, bajarle la inflamación, pero siempre hay que asociarle con un tratamiento de fondo que son los goteros que están administrando. Ah, vale, entonces está de tratamiento, pero ¿qué quería consultarle concretamente a la doctora Magdalena? Lo que quería era saber el calor. A ver, el aire acondicionado, el aire, vamos, la calefacción de... Sí, la calefacción por aire caliente. Si es mejor o mejor estufitas de luz o de butano. ¿Qué es mejor, si el aire caliente o el butano, estufitas? Y otras opciones. Es indiferente, ¿no? Cuando tenga una inflamación de las articulaciones, intente no acercarse a esa fuente de calor, pero es independiente, puede ser bueno las dos fuentes. Claro. Pues Magdalena, muchísimas gracias, suerte. Vamos a saludar a Piedad. Piedad, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, regular. ¿Por qué? Porque tengo muchísimo dolor y no puedo hacer casi nada. ¿Dónde le duele, Me duelen los hombros, las manos, las rodillas, el tobillo. Tengo las rodillas ahora muy inflamadas, tengo un quiste de Baker, que ayer me fueron a hacer una resonancia, que estaba muy desesperada porque ya llevo 4 meses y no, a la Seguridad Social no me decía nada más que, bueno, que esto era de la fibromialgia, y ya llevo así muchísimo tiempo. Entonces me hice ayer una resonancia y me ha salido que tengo los ligamentos rotos, un quiste de Baker de 5,5,3 milímetros y tengo un dolor que no puedo ni andar y estoy tomando ahora mismo Icitan, que es cortisona. He tomado, al principio que he tomado un meprazol, que ya llevo 2 meses así, y al final no puedo andar. Tomo otros medicamentos para salviar, para calmante, uno por la mañana y otro por la noche. ¿Y en qué le puede ayudar la doctora? Pues mire usted que yo ya estoy en un punto de agobio que yo no sé por dónde salir porque la Seguridad Social no atiende. Entonces yo he tenido que ir pagando todo para que me pueda atender el reumatólogo, que no lo tengo hasta marzo. Y entonces espero, no lo sé lo que me van a hacer ahora, como yo presentaré la resonancia. Sí, pero la pregunta, ya, espere, Piedad, por ir un poquito a la pregunta concreta. Bueno, pues ¿qué quería preguntarle a la doctora? A ver, el dolor, ¿cómo lo puedo prever? Si, por ejemplo, con calor, yo me pongo la esterilla en las rodillas porque se me quedan muy frías. ¿Cómo aliviar su dolor a través del frío o el calor, no? Es la pregunta. Yo cuando me voy a la cama tengo las rodillas muy, muy frías y entonces yo me pongo un poco la esterilla, no muy fuerte, porque tengo miedo. A ver qué le recomienda la doctora, Piedad. Bien, muchas gracias. A usted. Bueno, aquí hay que diferenciar 2 tipos de dolor, porque la paciente sufre una fibromialgia que le causa dolores generalizados, que en un momento puntual sí que se puede poner calor local para aliviarlo, pero en la rodilla probablemente padezca o de una patología degenerativa como es la artrosis y que además tiene inflamación, porque el quiste de Baker es un acúmulo del líquido en la parte posterior de la rodilla. Entonces, ahí en esa rodilla probablemente sí que le vendría bien frío local para aliviar la inflamación como tal. Muy bien. Mucha gente también, sobre todo que tiene fibromialgia, que le produce mucha rigidez, sobre todo cuando se levanta por la mañana, es bueno levantarse y meterse en la ducha con agua calentita, que eso también le alivia la rigidez y el dolor muscular, la contractura. Hay recomendaciones. Bueno, seguimos hablando del reuma, luego vamos a ver qué ejercicios se pueden hacer
También tenemos que hablar del pan integral, que es muy bueno para controlar las cifras de colesterol, tanto el bueno como el malo. Y tenemos que hablar también de las plantas que nos podrían aliviar, el consumo de plantas nos podrían aliviar los dolores reumáticos, ¿de acuerdo? Sigue en la mañana de la 1. La fregona. Esta es la fregona del Gutiérrez. La fregona que luego vamos a utilizar estupendamente para hacer ejercicios en casa y mejorar los dolores. O sea, si que es no que me vas tienes a poner reuma. a fregar, ¿no? No, no te voy a poner a fregar. Vale. En todo caso, la bicicleta. Pues la bicicleta sí, porque el ejercicio, fíjate, hay una noticia de la Universidad de California que dice que el ejercicio breve pero intenso nos ayuda a mejorar la memoria. ¿Qué mejor ejercicio ahora que hace tanto frío que coger una bici estática y hacer 6 minutos? ¿A que te barro y te llevo el informativo para allá? Venga, vamos a ver las noticias y sigue la mañana de la 1. En Canarias. Tenemos que hablar del pan, pero el pan integral, que siempre la doctora Bellón está diciendo que es el pan mejor, quizás porque es más completo para muchísimas cosas. Ahora ya nos va a decir el doctor Gutiérrez incluso que tiene que ver con el colesterol. Claro que sí, se han hecho muchos trabajos sobre el pan, del por qué hay que consumir pan y sobre todo que en las dietas de adelgazamiento no tiene por qué quitarse el pan, ¿no? Se han hecho muchos trabajos en relación al pan, por ejemplo, en relación con la diabetes, en relación con la hipertensión y también ahora se ha hecho un nuevo estudio con relación al colesterol, ¿no? Si sube, si baja el colesterol y qué tipo de colesterol. Bueno, se nos ha caído el reloj. Bueno, se ha hecho un trabajo con 273 voluntarios durante nada más y nada menos que durante 9 años, 9-10 años, porque el trabajo se remonta al año 2003. Y se ha visto que cuando se les daba a estas personas, se hicieron 5 grupos, a unos a los que no se les daba pan, a otros que se les daban pan en blanco, a otros que se les daban pan integral, a otros que consumían de los dos tipos de pan, distintos. Exactamente, ¿no? Y al final la conclusión es que aquellos que consumían pan a diario y que además era pan integral y seguían, cierto es, unos hábitos de vida buenos, que seguían una dieta mediterránea, disminuía el colesterol total y disminuía también el colesterol denominado malo, el famoso LDL, que puede hacer que tengan más riesgo cardiovascular y que además elevaba el colesterol bueno. Por lo tanto, el consumo moderado de pan, los famosos 4 deditos en cada comida, pues es beneficioso para nuestra salud y para reducir los niveles de colesterol. Claro, bueno, estas cositas hay que mimarse y una vez de que llevas a hacer la compra, eliges diferentes panes, pues coge ya el que te han dicho que te sube el colesterol bueno, te baja el malo. Ahora el Ministerio de Sanidad va a lanzar una campaña que seguramente la van a ver, sobre todo los jóvenes la van a ver en las redes sociales, en internet, pero ustedes también. Se llama Cuídate Más 2012, ya el tiempo que queda de este año van a ver esa campaña y además si metes en las páginas hay hasta recetas, ¿no, Luis? Sí, es muy interesante, realmente se quiere llegar a los jóvenes, sobre todo porque piensan ya desde el Ministerio que los que hemos cumplido ya años estamos más concienciados con todo esto, ¿no? Pero claro, quieren prevenir la obesidad, serio problema en nuestro país, claro, en gente joven. Porque eso, ¿no?, puede influir mucho, ¿no?, la obesidad en los chavales para el reuma. La sobrecarga en la articulación influye mucho, puede empeorar los dolores de articulaciones y que se acelere también un proceso degenerativo de la articulación y causar artrosis más frecuente. Claro, está relacionado todo con el consumo de grasas, con el consumo de sal, con hacer ejercicio y en esta página desde luego se va a encontrar toda esta información y sobre todo qué hacer, ¿no?, para prevenir obesidad y otros problemas, ¿no? Claro, bueno, pues eso, hay que cuidarse, hay que quererse todos los días un poquito, un mimito, pues pan integral. Bueno, atendemos a Rosa, que nos llama por teléfono. Rosa, buenos días. Hola, buenos días, María. ¿Cómo está, Rosa? Bueno, ¿cómo el día? Ay, chicas, las que me llamáis que tenéis dolores de articulaciones, reuma, estáis un poquito bajitas, ¿eh? Bueno, no, yo tengo mucho ánimo. Vale, eso me gusta, eso es mejor, eso está muy bien. Rosa, ¿qué le quería consultar a la doctora Muñoz Gil? Yo quería preguntar a la doctora qué planta medicinal podría emplear para la reuma, debido a que yo soy alérgica a todos los antiinflamatorios y a la aspirina, a la penicilina. Bueno, soy muy alérgica y tengo mucho miedo de tomar hierbas sin saber el componente. Vale, le ayuda a la doctora.
Va a depender también del tipo de reuma, ¿no? De la patología que padezca, pero bueno, para los síntomas... Bueno, podemos decir, Rosa lo sabe, ¿qué patología es exactamente? Sí, yo tengo artritis reumatoide, tengo 2 partes en rodilla y una de cadera. Claro, le podemos dar unas recomendaciones para evitar sobrecargar esas articulaciones, y en la gente que tiene alergia o que no puede tomar por cualquier causa antiinflamatorios tenemos otro tipo de analgésicos, el tramadol, el paracetamol o los corticoides, como hemos comentado antes, que le pueden aliviar el dolor. Sí. Y después de plantas medicinales sería como un tratamiento complementario al tratamiento de base que solemos administrar. Mire, Rosa, vamos a hacer una cosita. Le voy a pedir a la doctora Bellón, que teníamos unas plantas preparadas también en la cocina precisamente para hablar del tema, y contarle a Rosa las plantas medicinales que puede tomar. Tiene alergia a muchos medicamentos que las he escuchado, y si le pueden aliviar el dolor esas plantas que trae. Estamos hablando de artritis reumatoide otra vez, ¿eh? No estamos hablando de artrosis. Lo digo esto para no meterlo todo en el mismo saco. En el mismo saco. Sí. Bueno, yo lo primero que quería aclarar es que vengo con la bolsa así, me ha visto Cristina y ha dicho, ¿pero dónde vas con la bolsa, solo con una bolsa? Y digo, pero oye, ¿qué problema hay? Y tiene toda la razón, es decir, siempre que llevamos peso tenemos que llevar 2 bolsas para compensar, claro, porque yo iba un poco así. Entonces, bueno... Aquí nos cruzamos por los pasillos y cada uno dice al otro misa. ¿Pero dónde vas con la bolsa de esa forma? Y yo, ¿pero qué pasa? Bueno, decía nuestra amiga que qué le puede ayudar o que puede tomar como complemento. Fijaros, yo tengo aquí 2 alimentos que no faltan en nuestras casas, y sobre todo ahora que estamos en temporada, que son los cítricos, las naranjas o los limones. Son muy ricos en vitamina C, las grosellas que antes las presentábamos también, y la vitamina C es muy buena para mantener íntegro el cartílago, por lo tanto para la artrosis, por ejemplo, la vitamina C vendría bien. Y en cuanto a plantas, pues sí que hay. Bien, es cierto que, como ha dicho la doctora, es un complemento, es decir, no podemos pensar que nos vamos a curar a expensas de tomar plantas, pero sí que nos pueden ayudar. Fijaros, tengo aquí el arpagofito. El arpagofito también se llama garra del diablo por la forma que tiene la planta, que tiene como garras, ¿de acuerdo? Y la verdad es que entre sus componentes sí que tiene sustancias que son antiinflamatorias, por lo tanto, siempre que haya dolor podríamos tomar ese arpagofito en infusión, y además no tiene toxicidad. ¿Cuántas infusiones al día, por ejemplo? La verdad es que entre las 3 plantas nos podríamos tomar pues una al día, una de cada, pues un día de arpagofito, otro día de uña de gato, por ejemplo, no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Porque además, como insisto, no tienen toxicidad. La uña de gato, por ejemplo, aparte de que tiene sustancias analgésicas, también tiene sustancias antiinflamatorias y hace aumentar el sistema inmunitario, por lo tanto también es otro complemento. Y por último tenemos el sauce. Fijaros, el sauce, Hipócrates, ya hace muchísimo tiempo, mandaba, cuando las personas tenían dolor o patologías que cursaban con dolor, mandaba remedios con hojas de sauce. ¿Por qué? Porque el sauce, una de sus sustancias es la salicilina, y de hecho de ese sauce se obtenía el ácido acetilsalicílico, lo que luego conocíamos. Abre el agujerico un poco más. Es que no sale, ¿ves? Espera, ahora. Que no les abres la bolsa de las chuches a tus niños. Ahí va. El sauce, ¿de acuerdo? Pues, claro, yo es que les doy pocas chuches. Que deja dar los Vale, y luego, bueno, respecto al sauce, también decir que no solo sirve como antiinflamatorio, sino, por ejemplo, también para bajar la fiebre o incluso como anticoagulante. Por lo tanto, las plantas medicinales son un complemento. Evidentemente no hay que dejar de tomar los fármacos para tomar solo las plantas, pero sí que nos pueden ayudar. Sí, ayuda, alivia, ¿no? Eso lo comprendo. Sin duda, lo está explicando y lo está planteando perfectísimamente. El tratamiento es el tratamiento de base médico, de ese nunca podemos olvidarnos, además hay que seguirlo, y además el médico debe ser también, y debe saber que está tomando plantas medicinales, porque las plantas medicinales también tienen efectos secundarios. Cuidado, no pensemos que por ser tratamientos naturales, obviamente pueden interaccionar con los otros fármacos. Si está tomando, por ejemplo, Saude, que como bien me ha explicado, es un derivado o se extrae del ácido acetilsalicílico, si además ya le ha puesto tratamiento el médico ácido acetilsalicílico, por el motivo que sea, estamos duplicando el efecto, ¿no? Y puede generar problemas a nivel gástrico, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que el médico también sepa que está tomando plantas medicinales. O sea, claro, es fundamental. Claro, que te interacciona. Pues nada, Ana, gracias, cariño. Ahora te veo. Adiós, escúchame, Ana. Que he puesto aquí un despertador. Verás, este me gusta a mí mucho. Vaya, se me ha acabado la batería. Pues anda que estamos bien. ¿Pero la batería o que no le han dado cuerda? No, la cuerda. No me digas que se ha acabado. Jolín, ¿se me ha acabado? ¿Esto cómo se le da?
No, pero es que quería, no sé ni cómo se la cuerda. ¿Me No, dejas quería el haber instrumento? hecho el rin-rin, porque resulta que cuando uno está durmiendo, sin darte cuenta, te estás moviendo el cuerpo. Quería representar, estás dormido. Y tú dices muchas veces, es que me he despertado y no me he movido de la misma postura. Te pones así para un lado y amaneces así. Pero es que hay veces, que la mayoría de las veces el cuerpo, conforme van pasando las horas, estás profundamente dormido, no te enteras de nada y se va colocando él mismo, porque se va entumeciendo y está evitando dolores. Pero en cambio, a lo largo del día, gracias. Sí, hay que saber qué botón tocar. Es la Relojero del chiste, del reino. ¿no? ¿A dónde la Ahora apágalo. Ya está, ¿no? Funcionando. Ahí. Y entonces, durante el día, tenemos que ser conscientes de cómo movemos el cuerpo, precisamente para reducir esos dolores, ¿no? ¿Qué tenemos Sí. que hacer a lo largo del día? Durante la noche no somos conscientes. Durante el día, ¿qué nos recomienda, doctora? Normalmente recomendamos, sobre todo gente que está trabajando y siempre está en la misma postura, o sentado constantemente, o de pie de forma estática, le recomendamos que vaya cambiando de postura. Pues cada horita que se levante de la silla y que pase un rato para mover un poquillo las articulaciones y que no se queden rígidas. Siempre hay que cambiar de postura para evitar la sobrecarga. Incluso cuando todavía no te duele, ¿no? Antes de que te duela. Claro, para prevenirlo. Tener más que ese... para... Claro, por una vez que te empieza a doler, empieza ya a intensificarse el dolor. Bueno, vámonos para hacer un poquito de movimiento, que tenemos unos ejercicios específicos para las personas que tienen reuma. Les presento a Filo. ¿Me acompañan? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Filo Hola. Alcañiz Tomás. ¿Desde cuándo tiene usted dolores? 7, 8 años. 7, 8 años. ¿Qué síntomas empezó a sentir? Dolor en la Dolor. espalda, en los dedos de los pies, en las rodillas, todo el cuerpo. Hombros. ¿Y qué le diagnosticaron? Artrosis. Directamente. Directamente. Pero que luego insistimos en que hay una diferencia entre la artrosis y el reuma, ¿no? Sí, la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Lo que es el almohadillado que tenemos para mover la articulación se va desgastando con el tiempo y es lo que hace que roce el hueso y duela ¿Y al el moverlo. reuma? El reuma es que son muchas enfermedades. Son muchas cositas, que era lo que decíamos antes. Existe el reuma en sí. Le querían tomar el peso, la talla y estas cosas. Muy Filo. bien, perfecto. ¿Se deja? Claro que sí. Pues venga. ¿Por qué tenemos que medir y pesar y estas cosas, Cristina? Porque el peso hay que vigilarlo, ¿verdad, doctora? Porque siempre el sobrepeso para nuestras articulaciones... ¿No le han puesto a siempre es un dieta, gran Filo, alguna enemigo. vez después de que Sí, le diagnosticaran pero artrosis? cuesta mucho. Cuesta. ¿Por qué le cuesta tanto? Porque tengo hipotiroidismo también. Ah. Le cuesta más adelgazar. Ahí no nos queda más remedio que combinar dieta y un poquito de ejercicio, Sí. ¿verdad? Claro. ¿Hace ejercicio? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio? Para la artrosis, lo que estoy haciendo ahora. Ah, y lo de la escuela, para Sí, las sí. personas con artrosis. Eso lo vamos a ver aquí, ¿vale? Hacemos ejercicios. Bueno, Muy bien. Vemos la cifra. Son, ¿están viendo las Sí, sí, cifras? sí. ¿De acuerdo? 86. Sí. ¿La altura? 1,52. 1,52. Sobra mucho. Entonces, ¿con qué paciente nos encontramos? Debería perder peso para evitar la sobrecarga. ¿Cuánto? Bastante. Sí. Sí, porque si está en 60 86... kilitos. sí. Pero vale, tiene que perder peso, ya lo quiere Sí. perder, pero Sí. de hecho hace ejercicio, pero le cuesta porque también tiene... No, pero lo es que un ha- tema... Voy a lo que había comentado tardar el hipotiroidismo. 30 segundos nada más. Tema de hipotiroidismo. Un paciente diagnosticado de hipotiroidismo y tratado del hipotiroidismo, si está bien tratado, se normaliza todo y habrá que buscar otro motivo y otra causa del por qué no pierde peso. Ya. Que puede ser porque no se mueva, porque no haga ejercicio o en la alimentación. ¿Se le ha Por lo tanto, mirado hay que eso? buscar. ¿El metabolismo? ¿Le han hecho un estudio sobre el metabolismo? Sí, claro, pero le han dicho que tiene un problema de tiroides, que le han puesto tratamiento para ese tiroides, se está tomando hormona tiroidea. Si eso está controlado, ahora vamos a buscar otros motivos del por qué tiene sobrepeso. Claro, muy Si bien. no Pues hace tendrá que ir ejercicio, mirándolo. Le vamos a poner más dieta. ejercicio. Vamos a ver Vale. ese tipo de ejercicios que se hace en la escuela para las personas que tienen artrosis, ¿no? Estos ejercicios están orientados un poquito, la doctora nos lo confirmará, está orientado para no perder movilidad en las articulaciones. Sí. O sea, tanto el reuma como la artrosis nos lleva a que, como tenemos dolor, dejar de movernos. Bueno, pues tenemos que seguir moviéndonos. Entonces, Filo me va a ayudar a explicar que hay cosas que podemos hacer en casa que son muy sencillitas. Por ejemplo, por las mañanas. Filo, tú haces la casa como Por todas supuesto. nosotras, ¿verdad? Vale, no nos queda más remedio, es un rollo, pero no nos queda más remedio. Bueno, pues nosotros vamos a coger el palo de una fregona. Y fijaros el ejercicio tan sencillo que vamos a hacer. Vamos a abrir las piernas un poquito, la anchura de la cadera, y lo que vamos a hacer es empezar a subir un poquito los brazos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Volvemos a bajar, cogemos aire y vamos soplando a medida que subimos. Veremos que a lo mejor al principio no podemos subir mucho, a lo mejor solo podemos subir hasta que el codo llegue en línea con el hombro. Pero a base de hacerlo suavemente todos los días, cada vez ganaremos un poquito de movilidad y podremos subir un poco más. Así trabajamos la rotación hacia adelante. Hay otro ejercicio muy sencillo que es la rotación lateral, y es que Filo va a llevar, eso es, va a llevar hacia un lateral el palo de la fregona.
De esta manera lo que hacemos es mover hacia el lado, la apertura del brazo. Lo mismo, ella no tiene que subir mucho, va subiendo un poquito, pero sí que es verdad que cada día más. ¿Qué tipo de movimientos, Cristina? Pues ampliar esa movilidad, porque fíjate, mira con este porque que va a hacer... se va anquilosando, Claro, ¿no? se va anquilosando. Tú sabes que hay mucha gente que le cuesta ponerse, por ejemplo, una chaqueta o un abrigo. Le cuesta este movimiento de meter. Bueno, pues si hace este tipo de ejercicio tan sencillo, poco a poco va ganando esa movilidad. Y cuando se sienta, la gente siente mucho dolor también en la cadera, le cuesta mucho levantarse, Pues mira, las rodillas. Filo, vamos a demostrar otro. O los Marilo, pies que te voy a decía dejar la Filo. fregona. Sí. Ahora Filo dice, pues voy a descansar un poquito. Y se sienta. Mientras está sentada puede hacer 2 ejercicios. Uno, para la rodilla. El ejercicio que siempre hablamos, hay que fortalecer cuádriceps para proteger la rodilla. Entonces ella baja la pierna, cuando la sube aguanta 10 segundos y vuelve a bajar. Y puede hacer, por ejemplo, 4 o 5 repeticiones que va fortaleciendo esa musculatura del cuádriceps. Puede hacer ejercicios para la espalda. Filo, vamos a inclinarnos un poquito hacia adelante. Cogemos aire, nos inclinamos, estiramos toda esta parte de la columna y volvemos a subir con la espalda redonda. Siempre ejercicios muy suaves y controlados. Lo que pasa es que estos son ejercicios muy buenos para mantener la elasticidad, pero a la hora de perder peso habría que hacer lo que ha dicho el doctor Gutiérrez, ¿no? Un estudio más y un diagnóstico para que pierda peso, porque está muy bien para que tenga flexibilidad. Buscar el régimen de alimentación que estás siguiendo y cambiárselo posiblemente y implicarla en el ejercicio. Pero, por ejemplo, un ejercicio que pueden hacer perfectamente, aunque tengan problemas de reuma, es la bicicleta estática que hablábamos antes. La bicicleta estática les va a ayudar a quemar y, Eso sin embargo, les va a ayudar, por ejemplo, gente con problemas de rodilla puede hacer Filo. Yo te animo. Se lo animo, dice sí porque está en la tele. No, debo de hacerlo. No, debo de hacerlo, pero se tiene que comprometer. Por supuesto. ¿Tiene bicicleta estática en Sí, casa? Pues sí. chica, Pues lo tiene muy fíjate, fácil. ya está. Todos los días 20 minutitos, Vale. mientras nos ves. Perfecto. ¿Vale? Venga, perfecto. Hecho entonces, ¿no? ¿Doctora? Sí, ¿Hemos de hecho, convencido a la paciente? Filo está en un proyecto que ahora mismo en el Hospital de Manises, que es una escuela de artrosis, en el que se ha hecho en su centro de salud de Ribarroja, de su pueblo. Se hacen grupos reducidos de pacientes y entonces se le monitoriza el peso y la talla, se les da una dieta dependiendo de lo que necesite cada uno y se le enseñan ejercicios, una clase teórica para informarle de la enfermedad y se le enseñan ejercicios y a lo largo de todo un año se hace un seguimiento del paciente. Qué bueno. ¿Y nota mejoría? ¿Los resultados Sí, cuáles sí, son con los los que pacientes la verdad es que están muy contentos. Sí, ¿no? Sí, se deriva menos al especialista porque los pacientes, como tienen mayor accesibilidad, que lo tienen en su pueblo, en su propio centro de salud, están... Está bien. Filo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariló. Hágalo de la bici, ¿eh? Muy bien, perfecto. Venga, eso es, Cristina, luego hacemos el resto. Bueno, doctor Gutiérrez, mañana. Mañana. Le traigo su palito de la fregona. Mañana, espera que yo le estoy dando vueltas. ¿Qué vamos a hacer ¿No te acuerdas de lo que mañana? vamos a hacer mañana? Pues no, mira, se me ha ido el santo al cielo. Pero en fin, será algo Te voy a importante, castigar. algo interesante. Vamos a hacer mañana. 9-0, la dieta hipocalórica. Ah, es verdad, es verdad. No caía yo en la dieta hipocalórica. Y vamos a contestar preguntas. Ay, si yo tuviera buena vista. ¿Qué mínimo de calorías necesitamos al día? Una de las preguntas que vamos a contestar. Otra pregunta. ¿Vale medir la comida con la mano a puñaditos? Interesante. Más preguntitas. Otra, vamos a verla. ¿Hay que tomar más proteína o menos grasa? Estas son las famosas dietas, ¿no? Sí. Estas que te quitan una cosa, Sí. te ponen otra. Hay unas cosas. Otra pregunta que vamos a contestar. Vamos a verla, la cuarta. Sale la cuarta pregunta, no sale la cuarta Ay, pregunta. estás en un concurso. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está. Incluimos en la dieta el pez mantequilla. ¿A qué no sabes cuál es el pez mantequilla? Hablamos una vez del pez ¿Sabes? mantequilla. Pues pero yo no me tampoco sé acuerdo. cuál es el pez mantequilla. O sea que No me acuerdo, mañana qué me lo van a desmemoriada, aclarar a qué todos. desmemoriada. Sí, sí. Doctor Gutiérrez. Ha sido un placer, como Un siempre. auténtico Mariló. placer. Sí, sí. Doctora, un Encantada. auténtico placer. Gracias. Bueno, chicos, mira. ¿Queréis Muchas ver al gracias. doctor Gutiérrez qué pinta tiene? Ponle el mocho, ¿cómo se dice? Ahora lo pongo, Los ya bombillones y- limpio yo aquí el plato. Así El las mocho. compañeras estarán contentas. Bueno, por cierto, que aquí tenemos los libros de saber cuidarse y el de gimnasia. Pero ahora quiero hablar de la publicación Club Gente Saludable. Ya saben que es una publicación que llega una vez al mes a la casa de quienes han llamado al 902 550522, han dado sus datos personales, identificado y también han dado incluso el diagnóstico de decir cuánto mido, cuánto peso, qué dolencias tengo, porque así ya los especialistas tienen en su banco de datos toda la información. Una revista muy recomendable porque una vez al mes te va dando información sobre salud, sobre nutrición, participas también en concursos, sorteos de productos que son también muy prácticos para tener una vida saludable. Por ejemplo, lo de los tensiómetros, tomarte la tensión y tal. Este mes estamos regalando jamones, que tenemos unos jamones curados, 100% maravillosos, de Trevelez, que tienen
poquita sal, esto viene muy bien para estos días de fiesta que vamos a recibir a muchos familiares y que se sortean una vez al mes. Ayer ya regalamos uno y le dimos uno a una de las socias. Otro de los regalos es este, el saquito, que tiene, como ven, pues la forma para ponértelo en el cuello y está relleno de trigo natural. ¿Qué tiene de bueno? Primero, que el trigo, al ser natural, conserva el calor seco y lo mantiene a lo largo del tiempo. Esto se pone en el saquito, es muy sencillo, ¿eh? Además es mucho más barato encender un microondas durante 2 minutos que poner una manta eléctrica, que además tienes que estar con el cable enchufado y si eso te resulta más incómodo, pues haces esto. Le pones 2 minutitos ahí y le das al start. Aquí se me han puesto 12. Pero bueno, en 2 minutos. ¿Qué hace? En 2 minutos coge temperatura, lo sacas, te lo pones ya en cualquier... Mira, hemos hablado hoy de los reumas, ¿no? Te lo pones en la rodilla, en el cuello, en los codos, en las articulaciones, lo que sea. 902550522 y también lo podéis hacer, incluso regalárselo a un familiar para estas Navidades, ¿de acuerdo? Bueno, 11.25, día 25, tenemos que contar muchísimas cosas de actualidad y la tertulia. Sigue la mañana de la 1.